Voy a compartir, Por sí, supuesto. por Sí, favor. déjame darte acceso. Ahora deberás poder compartir. Ujú. Mm, ya, Perfecto. Se ve espérate, súper bien. ya. Sí, bueno, como me toca hablar sobre el tema de políticas ambientales y regulación. Entonces, he puesto más o menos las cosas que me habían pedido aquí y que están en el índice que me mandaron y voy a tenerlo en cuenta al momento de desarrollar mi presentación. Primero, quería señalarles que las políticas ambientales son respuestas a problemas públicos ambientales, ¿no? O sea, como ustedes saben seguramente, ¿no? En el mundo se empieza a hablar de problemas ambientales en la década de los 70, siendo una consecuencia del proceso de industrialización. El proceso de industrialización multiplica los problemas, ¿no? El año 70 multiplica la producción por 7 y entonces eso significa eh, que el impacto es mayor y se empieza a notar, ¿no? Cosa que no había ocurrido antes, ¿no? Justamente la Declaración de Estocolmo que habla sobre temas de problemas ambientales, por primera vez señala eso, ¿no? Que se ve multiplicarse el daño causado por el hombre. En muchos lugares de la Tierra se ven niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire, la tierra y los seres vivos, trastornos del equilibrio ecológico, de perdón, un ratito, de la biosfera, destrucción y agotamiento de los recursos instituibles y graves deficiencias nocivas para la salud física, mental. eh, Y luego, ya más adelante, se da el año 87 el informe Nuestro Futuro de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que vincula al desarrollo con la pobreza, la vulnerabilidad e incluso la degradación ambiental. Que hay formas de desarrollo y de protección ambiental inadecuadas, ¿no? Que están permitiendo que esta situación de pobreza, vulnerabilidad y degradación. Y señala que la población del siglo XX y su tecnología tiene la capacidad de alterar los sistemas planetarios, habiéndose producido cambios no deseados en la atmósfera, en el suelo, las plantas y las relaciones entre estos, ¿no? Y entonces se habla de la necesidad de un nuevo concepto de desarrollo. Y entonces y habla de desarrollo sostenible por primera vez y se señala que es aquel que garantiza las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. eh, un desarrollo con límites, ¿no? Señala que depende de acciones políticas decididas para garantizar el progreso, que el progreso no pare, ¿no? Pero que éste sea sostenible y que garantice la supervivencia del hombre en el planeta. Eh, Señala que se requiere para esto que haya equidad en el porque bueno, el mundo rico, los países desarrollados son los que gozan de bienestar y no los países que sufren pobreza y entonces se necesita que haya equidad eh, en ese desarrollo, ¿no? Eh, Luego, la declaración de Río del año 92 va en la misma dirección, ¿no? Plantea que los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva, pero en armonía con la naturaleza. Y que
el derecho al desarrollo, habla de derecho al desarrollo, debe responder equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Los estados ¿qué tienen que hacer los estados? Deben reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles. ¿A través de qué? ¿Valiéndose de qué? Del saber científico y el intercambio de conocimientos, ¿no? Y la participación es un elemento fundamental para lograrlo, ¿no? Y que las poblaciones indígenas y sus comunidades locales deben desempeñar un papel fundamental del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas. También señala el papel de las mujeres y también, y como instrumentos, menciona la Declaración de Río, la ordenación ambiental y la evaluación del impacto ambiental, como dos instrumentos especialmente mencionados. Bueno, luego tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas, que también se da en el año 92, y luego el Protocolo de Kioto del 97, ¿no? Que hablan de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, eh, ayudar a los ecosistemas a adaptarse al cambio climático, asegurar la producción de alimentos y que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Entonces, está en la misma línea, ¿no? De desarrollo sostenible para resolver los problemas ambientales que se han creado producto de el proceso industrial, eh, y que los países deben luchar contra el cambio climático, los países desarrollados, y tener en cuenta las necesidades de países en desarrollo, principalmente aquellos que son más vulnerables. Entonces, he mencionado este recorrido porque este recorrido internacional marca el derecho ambiental, ¿no? Y las políticas ambientales, los problemas que se van identificando y cómo se deben solucionar, y cómo las políticas ambientales empiezan a tener como objetivo no solamente resolver los problemas ambientales que se presentan, sino también el desarrollo sostenible como paradigma, ¿no? O sea, cómo alcanzar el desarrollo sostenible, seguir progresando, seguir creciendo, pero considerando en armonía con la naturaleza, ¿no? Y consideran que eso es posible, ¿no? Porque está en esa idea de que se puede crecer ilimitadamente y eso es posible, ¿no? Entonces, y allí está, bueno, entonces, las políticas, como hemos dicho, son cómo se solucionan los problemas y cómo, eh, bueno, y allí en esta solución de problemas implica una política pública, una política ambiental a los problemas ambientales, está la regulación. Ubicamos la regulación. ¿Y qué es la regulación? ¿No? La regulación son las reglas que permitirán ajustar la conducta humana de los privados, pero también del propio Estado, a los propósitos de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo se ajusta las conductas humanas a esos propósitos de protección ambiental y desarrollo sostenible? ¿No? Porque se considera que el ser humano transforma su entorno y con la tecnología, la capacidad de transformación se multiplica. Entonces, o sea, puede ser mucho más, su acción puede ser mucho más dañosa. Entonces, es importante ajustar, regular ese comportamiento, su acción frente al medio, su relación con el medio, y para garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Entonces, esa es la regulación, ¿no? Cómo conducir la conducta humana hacia esos objetivos, ¿no? Entonces, a partir de todos estos antecedentes, se van, y en la Declaración de Río aparece claramente los principios eh, que
que inspiran la regulación. Y un primer principio es el de la prevención, ¿no? Todo proyecto o actividad debe adoptar medidas para evitar daños o riesgos, ¿no? O sea, los daños o riesgos que supone una actividad antes de realizarla tiene que prever las medidas para evitar esos daños, ¿no? Entonces, porque es más costoso remediar que prevenir. Entonces, la prevención es un principio pues, importante y es un principio base en todo el derecho ambiental. El derecho ambiental es principalmente preventivo. Hay que evitar el daño o los riesgos, ¿no? Eh, y luego otro principio importante, ¿no? Que también está en la Declaración de Río y que es base en el del derecho ambiental, es el principio de precaución, que es el principio de certeza científica. Si no hay, perdón, que implica que si no hay certeza científica, porque a veces uno no sabe con eh, no tiene los elementos, las pruebas contundentes de que la actividad no va a dañar, pero sí tiene elementos que le hacen pensar que el peligro existe, ¿no? Entonces, cuando hay esta duda, ¿no? Razonable, entonces implica plantear el principio, invocar el principio de precaución y se obliga a las personas, al titular de una actividad, a adoptar las medidas eficaces para impedir la degradación ambiental. O sea, aunque no se tenga la certeza absoluta, ¿no? Se puede puede exigir que se adopten las medidas eficaces. El Estado puede pedirlas, ¿no? Para impedir la degradación ambiental. Entonces, este es otro principio básico de la regulación y otro principio es de las responsabilidades comunes y diferenciadas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cambio climático, esto se aplica mucho para el tema de la responsabilidad frente al cambio climático, ¿no? Todos generamos emisiones, ¿no? Pero las responsabilidades, hay unos que generan más emisiones que otros. Los países, por ejemplo, de América Latina y frente a los países desarrollados, las emisiones, la generación de emisiones es, es abismal, ¿no? La gran responsabilidad de la situación actual es de los países desarrollados. Entonces, por lo tanto, hay responsabilidades porque también generamos emisiones, pero son responsabilidades comunes por contrarrestar el cambio climático, pero a nivel diferenciado, ¿no? Unos tienen más responsabilidades que otros. Entonces, también el principio de equidad, que no necesito explicarlo, el acceso de la ciudadanía a la información pública, es otro principio, ¿no? Porque eso permite el conocimiento de una situación y la responsabilidad también, ¿no? Y saber cómo afrontarla. Entonces es importante que la ciudadanía tenga acceso a la información pública. Otro principio es un principio transversal, también es el principio de la participación ciudadana de los interesados en la toma de decisiones. Entonces, es importante que quien está interesado en un problema ambiental y le compete y tiene el derecho a participar de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso y además otro principio importante es el del acceso a la justicia ambiental, ¿no? Cuando las personas que viven, que son afectadas por una determinada actividad o acción humana, tienen derecho a ser reparadas, ¿no? Indemnizadas por el daño que han sufrido, ¿no? Y tienen derecho a tener acceso a la justicia, ¿no?
a tener a la defensa y a tribunales que resuelvan o atiendan su caso. Entonces, esos son los principios básicos que están, que se derivan, ¿no? De todo este desarrollo que les he mencionado, de ellos se derivan, hay otros más, pero creo que estos son los fundamentales. Podemos, si quieren, preguntar luego sobre otros principios más, pero los conversamos, ¿no? Yo finalmente en esta parte, para ir más o menos cerrando este momento, quería decir que desde que se empezó a hablar de desarrollo sostenible, los problemas y se trazó todo este camino, ¿no? Los problemas ambientales persisten, ¿no? Y se han agravado. Todos sabemos que, por ejemplo, la Amazonía está a punto de llegar a una situación de no retorno, la degradación, ¿no? La situación es gravísima. Se sigue con la deforestación, no para. Y entonces uno se pregunta, creo que es importante hacer el balance, ¿no? ¿Por qué el fracaso? Y es que todo esto no se aplicó con radicalidad y compromiso, o es que hay un problema estructural, ¿no? La demanda ilimitada de recursos y el consumo creciente que no son sostenibles, ¿no? Entonces hay hay un problema de aplicación. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Que todo esto, toda esta estructura, esta construcción que se ha hecho sobre el tema del derecho ambiental, ¿no? Y el tema del desarrollo sostenible también como un objetivo, tiene sus debilidades y no se ha aplicado a cabalidad, pero también porque hay muchos intereses en juego y eso importa al momento de aplicar la regulación, pero también hay un problema con estos conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la idea de que eh, se puede atender una demanda ilimitada de recursos naturales y un consumo creciente también ilimitado, ¿no? Entonces, que eso no es sostenible y ese punto de partida me parece que es un punto de partida que deberíamos discutirlo. Bueno, entonces la regulación, que es este moldeamiento de las conductas humanas y del propio Estado, eh, tiene, o sea, a ver, disculpen, no sé qué pasó. Ah, bueno, entonces, ¿qué se regula? Vamos a entrar a la regulación para ver eh, qué se regula. Se regula el espacio y los recursos, la utilización del espacio. Un tema primero, el ser humano se mueve en un entorno, ¿no? Y ocupa un espacio. Y entonces, bueno, y entonces un primer tema regular es el uso, la utilización de ese espacio y de los recursos naturales existentes en él, ¿no? Entonces, para eso, para regular la utilización del espacio y de los recursos naturales existentes en él, tiene varios instrumentos, ¿no? Eh, Uno, por ejemplo, es el ordenamiento territorial y hay territorial ambiental, ¿no? Que pone límites y condiciones al uso y aprovechamiento de los espacios y de los bienes ambientales importantes para la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, el ordenamiento, eso, pone límites, ¿no? Dice cómo se tienen que utilizar y bajo qué condiciones se tienen que utilizar. Entonces es un importante porque limita. Hay mucha resistencia siempre a las políticas de ordenamiento territorial, ¿no? Porque se fijan
se fijan orientaciones, se fijan objetivos y en torno a estos objetivos, intereses de la comunidad, debería ser de la comunidad, de los actores, pero siempre hay un tema de juego de poder, ¿no es cierto? ¿Quién decide cómo se ordena y qué se le da prioridad? Y, eso es un tema también de poder en el espacio, entonces en el manejo del espacio. Pero bueno, ahí se construye y el ordenamiento es el instrumento más indicado para hacerlo, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil eh, ordenar el territorio, ¿no? Porque hay muchas resistencias, como decía, ¿no? Un otro instrumento de ordenamiento del territorio y es ambiental, es el de las áreas naturales protegidas, ¿no? Cuando uno ordena, decide qué áreas va a proteger por su biodiversidad, por su importancia para el ciclo del agua, etcétera, ¿no? Entonces, pero las áreas naturales protegidas son importantes por la alta biodiversidad que suelen tener, ¿no? Y entonces que requieren especial protección. Las áreas naturales protegidas son espacios y tienes que ponerle un cordón alrededor para proteger ese espacio, ¿no? Entonces, eh, y eso permite, pues, proteger una diversidad de especies, ¿no? Tanto de flora como de fauna, etcétera. Entonces, es importante este tema del ordenamiento territorial de los espacios. Dentro de ese ordenamiento está la protección de zonas especiales por su alta biodiversidad, como son las áreas naturales protegidas. Y yo creo que ahí hay un tema, y como hemos dicho, que se regula el uso del espacio, la ocupación del espacio, ¿no? El uso, pero también la ocupación y también el uso de recursos naturales. Hay un tema que es el ordenamiento y concesiones o títulos habilitantes para utilizar esos recursos. ¿Cuál es la relación que debe haber y dónde se establece esa relación? Entonces, el ordenamiento territorial debía guiar, ¿no? El otorgamiento de las concesiones o títulos habilitantes, ¿no? Define el uso del espacio y sobre eso se otorgan las concesiones o títulos habilitantes. Pero este tema es un tema que genera tensiones. En el Perú, en el Perú en particular, no sé si ustedes, me parece que también era así, salvo que haya cambiado en los últimos años. En Chile, había una falta de vinculación, ¿no? Entonces se daban las concesiones y no había, no se armonizaba con la planificación territorial. Ahora yo sé que ahora sí, ¿no? Hay que armonizar, me parece que armonizan el tema del ordenamiento con el tema de las concesiones. No prima el ordenamiento y las concesiones son derechos otorgados. Entonces hay un orden. En el Perú no. En el Perú, las concesiones o títulos habilitantes ordenan el territorio y el plan luego se adapta, pero es una cosa que tiene ¿cómo se llama? No tiene sentido, pero es así. Entonces, y en el Perú, por ejemplo, y no sé, en sus países también creo, demoró en avanzar en la ordenación del territorio porque tiene este contenido político de decisión sobre el espacio, ¿no? La ocupación, el uso y sobre los recursos naturales y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir y eso se plasma en el uso del territorio. Entonces, es un tema de mucha disputa. Em, Luego, otro tema, entonces hemos hablado de la regulación en el uso del espacio y de los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, ahora vemos qué otro tipo de instrumento tenemos de la política ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental para regular, ¿no? La intervención humana. Entonces, tenemos la incorporación de la prevención, el principio hecho que la prevención
es un principio fundamental. Bueno, entonces, para prevenir daños de las actividades humanas, o de los planes, programas y proyectos, por ejemplo, hay un programa de carreteras, ¿no? Construcción de colegios, entonces, allí para prevenir, y también de proyectos, ¿no? Un proyecto minero, una carretera, etcétera, ¿no? Los proyectos para prevenir los daños que pueden causar los planes, programas y proyectos. Hay un instrumento, o son dos instrumentos: la evaluación ambiental estratégica, que está referida a planes, programas, políticas también, políticas, y la evaluación de impacto ambiental, que está referida a proyectos, ¿no? A los proyectos de inversión, a los proyectos en general. Entonces, son dos instrumentos distintos, ¿no? De nivel, ¿no? Se aplican a instrumentos diferentes. Políticas, planes, programas, la evaluación ambiental estratégica y, y la evaluación de impacto ambiental a proyectos, ¿no? Y un tema bien importante, creo que cuesta para relacionar los instrumentos que vamos conociendo y que vamos mencionando, y que no, también implica, yo voy identificando las debilidades de nuestras legislaciones, es la relación de estos instrumentos con la planificación, ¿no? Los instrumentos de planificación del desarrollo y la planificación territorial que hemos hablado, los planes de ordenamiento territorial son planificación. Cómo es que estos instrumentos, ¿no? que se relacionan con la planificación. Sobre, sobre la evaluación, para garantizar una buena evaluación, hemos hablado de qué falla, ¿no es cierto? Es un problema de fondo, de paradigma, pero también un problema de instrumentos, porque me han pedido también hablar de cómo mejorar, ¿no? Yo creo que es hablar de los dos niveles, pero en el tema de mejorar los instrumentos, yo creo que para hacer que las cosas vayan mejor en nuestros países, una primera cosa es cómo garantizar una buena propuesta de evaluación ambiental estratégica o de estudios de impacto ambiental que ayuden a determinar impactos y de establecer las medidas para que esas actividades no dañen, ¿no? Entonces, tiene que haber una buena propuesta. Generalmente en nuestros países a veces tienen muchas deficiencias esos estudios, esas evaluaciones que se hacen, que se presentan, generalmente los presentan el interesado, ¿no? En caso de los planes son los ministerios, los encargados de los programas quienes presentan, pero en el caso de los proyectos son los titulares de proyectos. Y yo conozco bastante de estudios de impacto ambiental, y los titulares de proyectos presentan estudios muy deficientes, ¿no? Muy, muy deficientes, que hacen que sea muy difícil evaluarlos y tengan que permanentemente que la autoridad que evalúa tenga que pedir información permanentemente para completar y para que luego pueda evaluar, ¿no? Pero generalmente hay bastantes deficiencias en los proyectos, en la propuesta de evaluación de de estudios de impacto ambiental. Entonces es como los estudios de impacto ambiental son de mejor calidad. La calidad, el rigor es un tema importante, y allí es todo un desafío, porque la falta de rigor en la elaboración de parte de los titulares de los proyectos hacen que haya mayor inversión de tiempo de parte de los funcionarios estatales en la evaluación, ¿no? Porque demora más, es mayor inversión de tiempo, porque tienen que exigir que se vaya completando la información faltante. Entonces, luego la propuesta tiene que vincularse a los instrumentos de planificación que hemos hablado, no pueden estar
divorciados de, porque es toda una integralidad, hay que mirar estos sistemas articulados. Luego se necesita para evaluar estudios de impacto ambiental y evaluaciones estratégicas una autoridad autónoma e independiente cuya finalidad sea la protección ambiental, ¿no? Generalmente se necesita equipos. Los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, son estudios eh, que, que son o sea, que son implica demanda, información, conocimiento de distintas disciplinas, porque hay que hacer un diagnóstico y es de un territorio y tiene muchas aristas, entonces se necesita de equipos interdisciplinarios con conocimiento y experiencia, ¿no? Que construyan, que además se articulen y construyan visiones conjuntas, ¿no? Entonces, generalmente, no sé si cómo funciona en los países, pero generalmente a veces no son equipos, sino personas, ¿no? Que revisan un estudio y eso hace que, claro, sea o pasa de una mano a otra a distintos especialistas, pero no tienen intercambio y eso es una limitante, ¿no? Porque la realidad no está separada, o sea, es una sola y entonces al estudiar por disciplinas, miradas distintas y aisladas, no permite tener una visión y a veces impactos sinérgicos no se perciben, ¿no? Como debería, ¿no? Entonces, los equipos y que estos sean equipos, en realidad equipos, ¿no? Que funcionen como tales es una necesidad y también que esta función, generalmente si uno ve como la importancia que tiene las autoridades ambientales en el país, uno puede darse cuenta por los recursos que se le asignan desde parte del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que allí es importante, miren, revisen ustedes para ver cuánta fondos se le asignan a estas agencias que hacen este tipo de labor y uno puede ver la importancia y la relevancia, ¿no? que tiene en el conjunto del Estado. Entonces, aquí siempre es cada vez menor y entonces, se necesita porque hay poca información disponible para contrastar con el estudio, porque cuando uno revisa un estudio de impacto ambiental, que es lo que hacen este grupo, estos equipos, tiene que contrastar la información y si no hay información estatal, hay que también debería haber la posibilidad de hacer trabajo de campo para constatar y no solamente estudios de gabinete. ¿No? Entonces, porque uno tiene que ver que realmente lo que se dice es para conocer cómo es la realidad, porque de eso depende determinar impactos y saber qué se puede hacer para prevenir daños. Pero entonces hay que hacer un trabajo y ese trabajo de constatación implica también costos, ¿no? Entonces, movilizarse, entonces, o también tener una opinión de alguien, si la cosa es muy especializada, uno tiene que tener opinión de alguien que pueda informarnos, ¿no? Entonces, esa posibilidad también debería preverse y eso requiere recursos. Entonces, la evaluación de impacto ambiental, que es de lo que estamos hablando ahora, hemos hablado primero del ordenamiento, ahora estamos hablando de la evaluación de impacto ambiental, requiere de fondos, ¿no? De recursos para que realmente funcione, ¿no? Entonces, y se pueda cumplir satisfactoriamente esta labor y evitar que las, este, que los daños se produzcan. Entonces porque hemos dicho que los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones ambientales estrategias cumplen un rol preventivo, ¿no? Intentan prevenir cualquier daño que pueda producir una actividad, un plan, una política, un programa. Entonces,
Y bueno, y la otra cosa que también necesitas para hacer bien, bien el trabajo es la información. Si no, el Estado no construye información, no genera información de las zonas intervenidas, de cómo son, cómo del estado de los recursos, del estado de los ecosistemas, no los conoce bien, entonces no va a poder prever impactos, ¿no? Va a ser difícil. Entonces, generalmente hay muy poca inversión en información pública disponible, ¿no? Y otro tema ahí que se plantea es, hay información privada y si esa información privada se podría acceder a ella, ¿no? Entonces, eh, es todo un tema. Ustedes han escuchado hablar del Acuerdo de Escazú, ¿no? El Acuerdo de Escazú habla justamente de la información, de la posibilidad de acceso a información pública, de la generación de información de parte del Estado sobre recursos y sobre ecosistemas, pero también habla de la información privada y la posibilidad de acceder a ella, ¿no? Em, y luego, el otro gran tema en estos casos es el tema también, aparte de la información, el tiempo necesario para la revisión y análisis, ¿no? De toda esa información, porque una cosa es leer y otra cosa es analizar, ¿no? Es cruzar para poder determinar cuáles son los impactos y lo que se está declarando es realmente es así. Y aquí es importante esto porque de los tiempos, porque lo que se hace ahora bastante son leyes de flexibilización. Y uno de los temas que se intentan flexibilizar son los tiempos. Entonces, las autoridades, yo lo que he visto en los tres países, Bolivia, Perú y y Chile, lo que se está viendo es cómo optimizar los tiempos, apurarlos, ¿no? Para que la evaluación sea mucho más rápida e incluso se habla de sancionar al, al funcionario que no cumple con los plazos, ¿no? Entonces, y eso también, ¿no? En el Perú se llega a plantear que se puede pasar por alto, si no llega ya, algunos opiniones técnicas no importan, entonces se pasa por alto porque no llegó a tiempo y luego se le sanciona al funcionario por no haber cumplido. La pregunta es, ¿cuáles son los tiempos razonables, ¿no? Para evaluar. Y eso es un tema que debería preocuparnos porque no se puede presionar para que salga rápido, para apurar una inversión porque lo que se está tratando es de proteger bienes ambientales importantes para la vida de todos. Entonces, o sea, el tema del tiempo es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuál es el tiempo necesario suficiente para estas evaluaciones y no presionar al funcionario para que apure su trabajo y no tenga rigor y además algunos buenos funcionarios que están bajo tanta presión dejan el trabajo y prefieren, bueno, trabajar en otra cosa y no trabajar ese nivel de presión. Entonces, eso hace que gente de carrera abandone y bueno, y entren a los cargos personas que no necesariamente estén capacitadas para desempeñar esa función. Entonces, importante el tema de los tiempos, por eso lo he mencionado en la evaluación de impacto ambiental, porque justamente todas las reformas, los cambios que se intentan en el Perú se llaman tramitología. Se dice que hay demasiados trámites, que la regulación es un trámite, la regulación no es un trámite, ¿no? Y entonces hay que simplificar y se trata de una simplificación administrativa. No, no necesariamente, ¿no? Entonces, no digo que no, que hay que ver, pero lo que pasa es que allí hay un deseo de apurar y de sacar como sea una inversión y ahí bajo el costo lo pagamos todos. Entonces, las cosas se deben hacer bien, ¿no? Y cómo garantizamos que se haga bien y establecemos los plazos que se necesitan, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. Y una cosa también importante es que los terceros intervinientes dialoguen e intercambien, ¿no? Allí me refiero con terceros
a los que buscan proteger bienes, tienen a su cargo proteger bienes ambientales, por ejemplo, el CERNAN acá, el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Tiene tiene que intervenir o la Autoridad Nacional del Agua, o tienen nombres distintos en esos países, pero tienen que intervenir, deberían intervenir para dar opinión cuando está en riesgo el agua de una zona, porque el proyecto puede afectar recursos hídricos o cuando va a afectar la zona de amortiguamiento de una área natural protegida, entonces tiene que opinar el CERNAM, ¿no? O etcétera, ¿no? O cuando se ubica dentro, ¿no? Tiene que ver si además coincide o está conforme con su plan de maestro, plan de manejo de esa área natural protegida. Entonces, tiene que opinar y dar, pero también la ciudadanía, las comunidades indígenas, que estos son interesados porque cualquier cosa que pase allí van a ser dañados, ¿no? Y sus intereses están en juegos y también sus derechos, ¿no? Entonces, su derecho al territorio, su derecho a la identidad, porque a veces pueden ser desplazadas, entonces, por una... por una represa, por ejemplo, ¿no? Si se ubica ahí, entonces en su zona, en su territorio, entonces implica desplazamientos, tienen que participar, ¿no? Entonces, y eso también es muy importante, ¿no? Que participe la ciudadanía que está interesada en que no se dañe su entorno, el lugar donde vive, donde se desarrolla su vida, tienen derecho a participar. Entonces, el estudio de impacto ambiental es un instrumento de prevención, hemos mencionado, ¿no? Y para hacerse bien tenemos que cumplir que haya una autoridad independiente realmente que tenga, porque a veces se dice que promueva el desarrollo sostenible. Yo creo que no, que una autoridad ambiental que proteja, que se preocupe por proteger el ambiente, ¿no? Las condiciones de existencia, la cadena de la vida. Esa es la principal preocupación. No es promover la inversión, es la protección. Para eso, para promover la inversión están otras autoridades, pero la autoridad que evalúa un estudio de impacto tiene que ser una autoridad independiente, ¿no? Que tenga esa finalidad, esa vocación. No puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, y que tenga equipos multidisciplinarios, que tenga los recursos necesarios, que tenga la información que se necesita para contrastar con lo que se dice en el estudio, ¿no? Y que tenga el tiempo necesario, que no se le recorte todo el tiempo, porque lo que pasa en nuestros países, se le recorta todo el tiempo y también y que también se garantice una real participación ciudadana o participación de las comunidades indígenas que van a ser afectadas, tienen que tener el espacio necesario, ¿no? Entonces, en ese estudio tienen que ser escuchadas. Entonces, yo no voy a hablar de todo, de todos los instrumentos de gestión, no se asusten, voy a hablar solamente de algunos, ¿no? De los más importantes, no, de los más conocidos y luego podemos referirnos a casos ya, ¿no? Porque me han pedido señalar casos también. Eh, Otro tema es el tema, entonces hemos visto que la planificación, cómo es que para el usar el espacio no se puede usar el espacio de cualquier manera. Por ejemplo, yo no, en Lima nosotros tenemos, como no hay ordenamiento o el ordenamiento urbano funciona mal, funciona mal porque se puede modificar cuando se quiere. Entonces, porque aquí, o sea, hay mucha ¿cómo se llama? Tolerancia a cualquier tipo de inversión y se deja que los titulares de proyectos, de actividades, hagan lo que quieran. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en un desierto y la forma de ventilar la ciudad viene del mar, pero si uno construye una barrera de edificios al lado del mar, porque no hay ordenamiento que te diga que eso no es posible, porque quitas la posibilidad
de limpieza del aire, ¿no? Porque el mar limpia el aire de la ciudad de Lima, pero si le construyes barreras con edificios, eso no va a producir. Entonces, el ordenamiento territorial no debería permitir eso, el ordenamiento urbano, pero como no hay o es muy flexible, entonces se permite. Entonces, tenemos edificios que no permiten que el aire se limpie en la ciudad de Lima, porque Lima tiene muy poca área verde. Entonces ahí. Entonces el ordenamiento territorial es bien importante para, para manejarse en el espacio, para saber cuáles son nuestros límites en el espacio. Nos pone los límites para poder tener una vida en común, respetando al otro. Y también tenemos ya para las actividades, para que las actividades que vamos a hacer no dañen, tenemos los estudios o los planes o los programas del Estado o las políticas no dañen, tenemos la evaluación ambiental estratégica y tenemos la evaluación ambiental y el estudio de impacto ambiental para proyectos. Entonces, y ahora otro tema es ahora el tema de la fiscalización, ¿no? O sea, los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones ambientales estratégicas establecen una serie de medidas, de compromisos que tiene que cumplir el titular. Entonces, y esos compromisos se tienen que cumplir y entonces se fiscalizan. Y también hay normas ambientales que también se tienen que cumplir. El tema de la supervisión es ver que se cumpla, ¿no? Y la fiscalización tiene que ver con conductas infractoras, ¿no? Que tienen que ser sancionadas. Entonces, igual, entonces porque si no es letra muerta, ya tenemos un estudio de impacto ambiental, tenemos normas ambientales, pero si nadie la cumple, entonces si los titulares, esas regulaciones para que se respete el ambiente, para que se cuide el ambiente, no se respeta, entonces, y las obligaciones que se han establecido en los estudios de impacto ambiental o en las evaluaciones estratégicas no se respetan, entonces corresponde la fiscalización y la fiscalización implica también eh, sanciones, ¿no es cierto? Sanciones, pero también restablecer lo dañado, ¿no? Restablecer lo dañado. La fiscalización ve que se sanciona al infractor para que realmente no se vuelva a cometer una infracción, pero también implica, eh, también implica el poder restablecer, rehabilitar las zonas, perdón, el poder establecer medidas para paliar ese daño que se ha cometido, ¿no? Entonces, aquí nosotros llamamos medidas preventivas y correctivas que el fiscalizador puede realizar. Para tener una fiscalización adecuada se necesita también lo mismo, ¿no? Que sea autónomo, independiente, que también su finalidad, el funcionario público tiene que proteger el ambiente, ¿no? No promueve negocios, protege el ambiente y esa es su principal función. Y también tener recursos para investigar y monitorear, ¿no? Porque hay que investigar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la causa de la contaminación? Hay que investigar, ¿no? Entonces se necesita también recursos para la fiscalización. Es importante tener recursos y tener también estándares de calidad ambiental, límites máximos predecibles, o sea, para saber si está contaminando o no. Hay instrumentos que son indicadores que van a decir si esa persona está contaminando o no. Entonces, esas medidas, ¿no? Si contamina el ambiente o está incumpliendo con sus deberes. Entonces, esos indicadores tienen que darse. En el Perú no están completos, ¿no? Los límites máximos permisibles están por ser completados desde el año 96. Hay una tarea ahí, una agenda dada y no se hace, no se termina porque no hay interés de que existan. Y si no existen esos indicadores, no te puedo perseguir, ¿no? No te puedo perseguir porque, claro, es la medida que me va a demostrar si contaminas o no. Pero si eso no está previamente establecido, ese instrumento, yo no cuento con eso, ¿cómo yo digo que tú contaminas?
¿no? Como yo digo que tú estás en falta, si eso no está previsto. Y esos indicadores, esos estándares, tienen que revisarse periódicamente, porque las investigaciones van avanzando y qué es la contaminación se va redefiniendo. Y generalmente implica, uno va conociendo más cómo daña por ejemplo, el mercurio, ¿no? El arsénico, las investigaciones sobre los daños que provoca se hacen cada vez más profundas y eso implica que se tenga que adoptar pues más exigencias, pero si uno no actualiza los estándares de calidad ambiental o los límites máximos permisibles, entonces estamos permitiendo que se dañe, ¿no es cierto?, a las personas, al ambiente, a los animales, no solamente a las personas, ¿no?, a los seres vivos que habitan esos espacios. Entonces, para la fiscalización es importante un fiscalor independiente con recursos que le permita investigar, hacer investigaciones necesarias para hacer bien su trabajo, para poder luego sancionar, y también para establecer también medidas correctivas, exigirlas, ¿no? También se necesitan los estándares de calidad, también tipificar las infracciones y determinar las sanciones y establecer incentivos, ¿no? También existen los planes de supervisión, etcétera. Entonces, esos son los instrumentos que se tiene en la fiscalización ambiental Entonces, yo quería mencionar esto porque he hablado de tres instrumentos: ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental y las evaluaciones estratégicas, ambientales estratégicas. Pero hay otros instrumentos, ¿no? Hay otros instrumentos como la remediación, los planes de remediación y de recuperación de zonas afectadas, también es otro, ¿no? Instrumentos importantes. Hemos hablado de la información, es un instrumento importante de fiscalización, perdón, importante para la gestión ambiental, para las políticas ambientales, la producción, la participación. Es importante la educación ambiental, moldea también la conducta humana. Entonces, la idea es que el ser humano esté armonioso con su entorno. Entonces, la educación ambiental hace que debe ayudar a entender el derecho al medio ambiente, pero también la responsabilidad que eso supone, ¿no? Entonces, eh, esos son varios instrumentos, hay otros más, pero ahí lo dejamos en cuanto a los instrumentos. Yo les había preparado, hablado bastante, pero bueno, ustedes en Chile hay sobre el tema ya de los instrumentos y del avance de las normativas. He hecho cuadros comparados que se los puedo dejar sobre el tema de evaluación de impacto ambiental, cómo funciona en los tres países. Este, de los tres países, el que más utiliza, por ejemplo, las evaluaciones ambientales estratégicas, es Chile, ¿no? Las está utilizando, los otros dos países, nosotros no hacemos evaluaciones, a pesar de que nuestra legislación sí la contempla, la menciona, pero no la desarrolla y no está implementada. Entonces, pero ustedes sí, sobre planes, en la planificación la utilizan mucho y eso me parece importante, ¿no? En la planificación, sobre todo territorial, veo que la están utilizando. Por ejemplo, se ha actualizado la política nacional del uso del borde costero en Chile el año pasado, ¿no? Y en la evaluación de impacto ambiental, todos los países se basan en evaluación, unos más rigurosos, más exigentes que otros, pero sí ha habido una serie de flexibilización que hemos venido hablando en los tres países, ¿no? Más en Perú, que nosotros empezamos el año la flexibilización hacer menos exigente el estudio de impacto ambiental el año 2013 y desde ahí empezó la industria minera, bueno, la actividad minera hizo una campaña en Perú que se llamó contra la tramitología, ¿no? En Perú hay mucha tramitología y entonces desde el año 2013 es una campaña sostenida y ha permitido ir flexibilizando la regulación ambiental.
con el pretexto de tramitología, ¿no? E incluso los estudios de impacto ambiental se pueden modificar con procedimientos de 15 días, se llaman los informes técnicos sustentatorios, son que pueden modificar, por ejemplo, en un proyecto minero pueden modificar todos los componentes. Se dice que son modificaciones no significativas y se establece por porcentajes. Si se modifica un 10% no es significativo, entonces, o sea, pasa, son modificaciones muy rápidas y ahora hacen que un proyecto, por ejemplo, minero, tenga 12, 15 instrumentos que lo modifican y entonces prácticamente cambian la configuración del proyecto, de la mina. Y tú no la entiendes porque se ha modificado tantas veces que ya tú no sabes cómo es. Yo antes conocía muchos proyectos y los podía, pero ahora ya no, porque eso ha hecho que la participación ciudadana sea muy difícil de realizar, porque es para personas que tienen que estar metidos y conocer todos los instrumentos, y eso es imposible para un ciudadano común y corriente, y aunque esté vinculado a estos temas. Es imposible conocer tantos instrumentos. Un solo proyecto tiene un montón de instrumentos ambientales, modificaciones de los estudios, y eso hace que sea inmanejable. Yo imagino que también tener tantos instrumentos por unidad productiva debe generar un gran problema en la fiscalización, ¿no? En la participación genera enormes problemas, cada vez es más difícil participar porque es más difícil entender, pero también en la fiscalización, porque imagínense fiscalizar tantos instrumentos. Hemos dicho que se fiscalizan todos los impactos que están en los estudios y sus modificaciones y los compromisos que de ellos se derivan, pero es bien difícil a dar seguimiento y eso ha habido, ¿no? He visto también que hay reducción de plazos en Chile, de procedimientos, ¿no? Eh, y también menos exigencias para algunas actividades, en Bolivia, ha habido cambios en la actualización de la licencia. Hay en Bolivia he visto el certificado ambiental para proyectos llave en mano. Eso me ha parecido súper curioso porque te dice que algunos proyectos necesitan licencia ambiental para conseguir recursos, financiamiento. Entonces, como no los tienen, les vamos dando el certificado, que no es licencia, un certificado ambiental, para que puedan conseguir fondos para financiar el proyecto. Mientras tanto, y ya luego, que no es licencia porque no puede ejecutarse, el proyecto no puede implementarse. Anti-Venezuela. Entonces, bueno, entonces, ya dejándolo ahí, pero ahí para cerrar esta idea, ¿no? A mí me parece bien escandaloso porque supuestamente, este, no necesariamente un proyecto se aprueba, un EIA se aprueba. Entonces, aquí tú estás dándole un certificado sin haber evaluado y entonces eso es absurdo, pero está pasando. Yo no sé, yo lo he visto, me he quedado sorprendida. Entonces, tantas cosas absurdas que ocurren en el Perú, también con estas modificaciones rápidas de los estudios de impacto ambiental y otras cosas más, pero también en países, en Bolivia también vi algo parecido, ¿no? Y los tres tienen el tema de apurar los plazos en la evaluación ambiental. Muchísimas gracias por todo y tu gran exposición. Y sí, o sea, cuando hablamos de temas así, es exactamente lo que está pasando en Chile. O sea, de hecho, como decían en el chat por ahí, nosotros no le decimos no le decimos tramitología, pero le decimos permisología y es la misma lógica, ¿no? O sea, estamos hablando de temas de flexibilización de los permisos, de los plazos, y aparte en Chile, en la ley, se establece lo que son las técnicas habilitantes alternativas, las cuales son, por ejemplo, una declaración jurada o la notificación misma al servicio que entrega el permiso sectorial más que cualquier otra cosa, que determinan en el fondo como bien. Entonces, solo con esto ya tienes tu permiso bien y puedes seguir con todo el proyecto. Entonces, en verdad es una cosa eh, bien preocupante y que lentamente se ha ido volviendo un poco un patrón en toda la región.
Así que, yendo a las preguntas, Ujú. Liliana nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos como ciudadanos cuando es el mismo Estado quien quiere destruir el ambiente que habitamos, ¿no? Arrasando con flora, fauna y cultura, con las zonas de pesca, con la zona de agricultura, etcétera? Sí. Bueno, es el tema, ¿no? Porque creo que nosotros, el Estado es un espacio en disputa, ¿no? Es un espacio en disputa y tenemos que disputarlo políticamente, yo creo, ¿no? Yo decía cuando empezaba, ¿cuál es la causa de los problemas? Y esto, o sea, se dijo que había que el tema era añadir el tema sostenible para solucionar el problema, los problemas ambientales, y no es así, hay un problema más de fondo, de modelo, ¿no? Que tenemos y que estamos yendo al despeñadero todos, el planeta está yendo y no hay manera de detenerlo porque nadie, o sea, hay una manera de pensar el futuro, ¿no? Que es muy demandante de recursos y nosotros somos zonas de sacrificio, entonces, porque nosotros proveemos de recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de disputa del Estado que hay que dar y de los fines que tiene que tener y para qué, o sea, los límites que tiene que tener y la idea de la austeridad, creo que para el planeta es necesario. ¿No? Entonces, me parece que es eso, ¿no? Mientras que no cambiemos, si no disputamos el Estado, difícilmente vamos a cambiar esta relación. Muchas gracias, Ana. Y tenemos otra pregunta que es de Axel, que dice lo siguiente. Según hemos visto desde Chile, durante la última década en el Perú, la institucionalidad presidencial ha debido enfrentar algunos obstáculos. ¿Cómo ha afectado esto a la política ambiental? ¿Cómo han vivido o ha afectado aquello a los territorios, especialmente aquellos que enfrentan conflictos socioambientales? Bueno, ahorita, en este momento, el Estado está, bueno, está tomado por un conjunto de intereses particulares y entonces que están manejando, por eso hay un deterioro muy fuerte de toda la institucionalidad ambiental, porque quieren debilitarla y también de toda esta regulación, ¿no? Siempre se quiere, dicen no, por ejemplo, ahora las áreas naturales protegidas que son de carácter intangible, no se podían tocar, no se debían tocar, a veces lo hacían, pues se metían, pero en realidad estaba prohibido, ¿no? Y ahora están buscando que se levante la prohibición de las áreas naturales protegidas, sobre todo las que están en la Amazonía, porque dentro de ellas hay reservas de gas o de petróleo, quieren explotarlas y quieren explotarla, simplemente quieren levantar la prohibición de estas áreas naturales que tienen este carácter intangible. Entonces, cuando se está hablando de abandono del petróleo, del gas en el mundo por el cambio climático, aquí en Perú no se está hablando de eso, sino se quiere profundizar el sistema extractivista y explotar el petróleo en Amazonía, que es un tema que no debería ocurrir, pero que se quiere y realmente es bien difícil, ¿no? Porque el Estado está tomado por estos intereses particulares y están gobernando para ellos, ¿no? Y las empresas se alinean, las grandes empresas se alinean con todos ellos. Muchas gracias por tu presentación, Ana. Yo creo que ha sido muy buena para entender em, la temática relacionada a la institucionalidad ambiental, cómo se puede trabajar, todo lo que es la evaluación de impacto y finalmente, em, como decíamos acá y lo que vemos y lo que hemos conversado en el fondo, ¿cuál es uno de los grandes desafíos que enfrentamos como región hoy en día? Que es finalmente todo el tema de flexibilización de permisos, ¿no? Como para meter un poquito la cuchara, en el caso chileno, si uno se mete a revisar, generalmente la mayoría de los retrasos son porque las empresas no hacen la evaluación ambiental de manera adecuada, entonces después piden prórroga, ¿no? Pero generalmente no es, por ejemplo, que las oficinas se demoren mucho y cuando sí se demoran mucho es generalmente por una falta de recursos. Entonces, finalmente lo que vemos es como
¿cuál es la necesidad? ¿No? O sea, ¿cuál es la necesidad de flexibilizar? Es para hacer la cosa un poquito más fácil para las empresas, cuando en verdad los permisos están funcionando y pueden haber casos en los que, por ejemplo, las unidades públicas estén muy sobrevendidas simplemente. Pero no es que el permiso no tenga sentido, es simplemente que de repente hay una falta de recursos públicos para la materia. Pero nada, o sea, agradecer, yo creo que ha sido una clase muy completa que ha dejado bien claro hartas temáticas. Y vamos a pedirles que abran las cámaras para sacar una fotito mientras llegan más preguntas y así podamos em, tener la foto de rigor de la clase. Yo quería Ujú. contarte que yo hice igual se decía acá que la justificación, pero no había habido un estudio que demostrara efectivamente que los plazos eran demasiado, eran muy largos, ni nada por el estilo. Entonces yo agarré permisos de los proyectos estratégicos, los últimos proyectos estratégicos, y conté los plazos en cada uno. Y las demoras habían sido de parte de la empresa para levantar las observaciones, porque había tantas las observaciones que había que tomaban mucho tiempo y todo el tiempo que se demoraban eran atribuibles a ellos, ¿no? Y los funcionarios no demoraban mucho porque, claro, tienen el garrote sobre la cabeza que si no cumple con los plazos, los pueden despedir. Es infracción grave. Entonces, eran las empresas que tomaban tiempo. Entonces, hice un artículo para señalar y demostrando con todos los casos, con 13 casos creo que de los proyectos más grandes, contando los plazos y no pasaba del año, ¿no? Y sin embargo, ellos decían que el Estado se tomaba 5 años, decía el ministro del Ambiente, ¿no? Era efectivamente un vocero de las empresas, porque decía, son 5 años y que demoramos y de ineficiencia y de cosas así. Bueno, muchas gracias. Ahora queríamos aprovechar que hay varias de las personas conectadas con sus cámaras prendidas para poder tomar la fotito de rigor. Eh, Así que agradecería si es que alguien más quiere prender su cámara para tomar la foto, por favor. Ya vamos a empezar entonces. 1, 2, 3. Vamos a tomar la primera fotografía. Vamos a ver si hay más cámaras prendidas. Acá encontré más cámaras prendidas. Vamos con la segunda fotografía. 1, 2, 3. Y acabo de ver que prendieron un poquito más de cámaras, así que también vamos con otra más. 1, 2, 3. Y la última, por favor. Y terminamos las fotos. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos quienes prendieron sus cámaras. Muchas gracias, Fran. Bueno, y aquí salió otra pregunta. Salieron un par de preguntas al respecto. Una es la siguiente. ¿Hay experiencias de éxito en materia de gobernanza ambiental capaces de disputar estas tensiones efectivamente? Eh, la verdad es que yo no, en el Perú es difícil encontrarlas. Yo trabajo en el sector minero, que las grandes empresas, y allí yo no he visto, ¿no? Todas las empresas terminan teniendo conflictos finalmente con las poblaciones de su entorno y no he visto un caso que funcione bien, ¿no? Que esté funcionando bien. Que al principio puedan empezar bien, pero luego con el tiempo la gente empieza a tener problemas y empieza una relación más conflictiva con su vecino. Entonces, yo, la verdad es que los casos de éxito son difíciles de encontrar y yo he estado buscando en ustedes porque he leído todos los cambios que se están haciendo y he leído y los casos que se reportan que he encontrado más bien son los casos que demuestran problemas, ¿no? Entonces, he visto en ustedes lo que les decía, que las áreas naturales protegidas no tienen reconocidas zonas de amortiguamiento, ¿no? Entonces, se ubican allí actividades cerca, ¿no? Y eso genera problemas. Claro, porque tienes que tener un cordón de protección, un área natural protegida, que es un espacio importante, ¿no? Delicado, de alta biodiversidad, frágil, entonces necesita un cordón y no lo tienen establecido, entonces, y eso afecta.
afecta la flora, ¿no? El agua, y, por ejemplo, a mí me llamó la atención que que no tuviera la legislación esta definición de zona de amortiguamiento. Nosotros la tenemos, pero las áreas naturales protegidas en el Perú, si bien es cierto, se dicen que hay que fijar, no se hace, el Estado no se da el trabajo de delimitar el área de amortiguamiento. Por lo tanto, es como si no existiera, porque si no está delimitado, no existe. ¿No? Entonces, pasa igual también con la ribera de los ríos. La ribera de los ríos están protegidos, se llaman fajas marginales, pero como no están delimitadas las fajas marginales, no hay protección. Y entonces, ahí se ubica la minería en los grandes ríos amazónicos y, y eso les permite actuar como ilegal, informales y no ilegales, porque como no está protegida, no están violando la ley. Entonces, no porque el Estado no ha definido esas áreas, ¿no? Tiene que medirlas y establecerlas para que exista. Entonces, entonces, si no es solo papel, no existe un Estado que cumpla su función, entonces la protección es solamente ¿Quién es formal. el huevón? Cristian, Bien, entonces nos quedan unas tres últimas preguntas. La siguiente es de Gonzalo, que pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los estándares internacionales que proporcionan mayores posibilidades para que los estados asuman un rol específico para promover la revisión de pares y la participación de las comunidades afectadas? Sí, o sea, yo en el Perú, siguiendo otros expertos, o sea, en el tema de evaluación, no me voy a referir a ordenamiento porque parece que están más orientadas al tema. Depende, los estándares dependen, ¿no? En el tema de evaluación, yo creo que es tener este espacio de discusión, ¿no es cierto? Cómo realmente se arma un espacio de discusión para determinar qué es lo que hay que hacer, para determinar los impactos y la forma en que ese proyecto de esas características puede afectar un lugar, ¿no? Debe haber una discusión amplia, completa, ¿no? Que coge todas las aristas y debe haber esa discusión. eh, del más alto nivel y la población debe estar involucrada en ello y también debe haber intercambio de saberes porque a veces la población tiene conocimiento que el conocimiento científico no maneja, ¿no? Entonces, y que hay por discriminación, ¿no? Hay una enorme asimetría, dice, el conocimiento de ustedes no vale y el conocimiento nuestro sí, ¿no? Entonces, y descalifica. Yo me acuerdo, estuve en el estudio de impacto ambiental un caso conocido que se llama Tamborande, y la gente decía, señores, aquí no puede haber, porque no habían considerado la velocidad de los vientos del lugar, ¿no? Y que el río cambia de recurso, de dirección cada cierto tiempo. Entonces, decía, el río cambia cierto curso. La gente sabía, porque lo había vivido, ¿no? Y que ese era un riesgo y en el estudio de impacto ambiental no estaba. Entonces, entonces es importante tomar ese diálogo de saberes y saber que la gente vive ahí, conoce. Y pasa también con los proyectos de puentes, carreteras en el Perú que se caen porque están construidos donde no debe, ¿no? Señores, y entonces entonces la participación real, ¿no? Y de diálogo con las poblaciones locales que pueden verse afectadas es súper necesario, pero debe ser un diálogo horizontal, ¿no? Y eso es bien difícil de lograr. Generalmente es muy asimétrico, la gente va a escuchar más que participar. Bien, y de las últimas dos preguntas que teníamos acá, la primera era de Carla Durán, que nos preguntaba si se ha podido integrar los derechos de la naturaleza en estas herramientas, como de ordenamiento A territorial, de ver, aquí es evaluación. un tema bien importante lo que dice la compañera, porque el derecho ambiental es un derecho antropocéntrico y a mí me han pedido hablar de políticas ambientales de esta rama, ¿no? Y yo decía que hay un problema, porque aquí solamente cuenta, ¿no? El ser humano, ¿no? Y su entorno, pero no se ve, yo decía, no se ve la cadena de la vida, ¿no? O sea, los otros seres y la relación es una relación, el sujeto, un ser humano que puede decidir sobre todo, ¿no? Y por encima de todo, ¿no?
Entonces, y la naturaleza no es un ser, no está considerado como sujeto. Entonces, en el derecho ambiental no es así, ¿no? Entonces, hay una necesidad de reformulación. Eso plantea otra perspectiva, ¿no? Y un cambio profundo de la regulación, ¿no? Pero no estamos en ese caso. Se está introduciendo a través de juicios esta visión de derechos, ¿no? Que está replanteando un poco el derecho ambiental, pero es un proceso, ¿no? Pero es cambio de una visión, ¿no? De un paradigma, el paradigma moderno, ¿no? Hay que cambiarlo y eso va a tomar tiempo, pero es necesario porque replantea las instituciones y la regulación. Ya. Y otra que tenemos es de Renzo, que nos dice lo siguiente. Las áreas de amortiguamiento pueden tener actividades no invasivas como turismo, senderismo, y si es recomendable o no. Ya, a ver, los áreas naturales protegidas y sus áreas de amortiguamiento tienen que tener un plan maestro. Entonces, ¿qué se puede hacer allí? Lo dice, ¿no? Hay algunas que, en las que se aceptan cosas muy mínimas, ¿no? Y otras que sí admiten algunas actividades, pero eso lo tiene que definir el plan maestro, el plan de gestión del área. Te dice qué sí se puede y dónde se puede, ¿no? Y bajo qué condiciones se puede. Entonces, pero eso te lo dice, ordena el lugar porque no todas las zonas son iguales, hay unas zonas más frágiles que otras en una misma área natural protegida, entonces, de acuerdo a la zonificación que se ve, se decide sobre el territorio de qué tipo de protección más dura, menos dura, ¿no? Se va a establecer y qué se puede hacer, ¿no? Eso lo define el plan. Entonces, eso guía, no puedo decirte sí per se, no, depende, depende de lo que diga el plan maestro que permite la gestión de esa área. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Tenemos una última pregunta que es como, por lo que veo, tiene que ver un poquito con el caso de Chile y pregunta qué se hace si todos los candidatos presidenciales de extremo a extremo están pegados en este discurso de fomentar el crecimiento al costo que sea, ignorando el escenario de multicrisis que se acrecienta. Pero antes de que respondas tú, quiero aprovechar de responder como también un poquito desde Zeus, y yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer es esto mismo, o sea, poder formarse, poder estar acá, poder conocer a otras personas, poder generar algo de comunidad y finalmente seguir atentos, ¿no? Porque yo creo que una de las razones por la que ha sucedido esto es porque ha habido desmovilización, ¿no? O sea, ha habido una pérdida de eso y yo creo que es muy importante poder seguir fomentando y poder seguir educando para generar una conciencia ambiental en todas las personas. Así que adelante, Ana, para que puedas cerrar esta magistral clase de hoy. Sí. A ver, yo quería decir que hay una pelea por el discurso, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con visiones de futuro, ¿no? O sea, si nosotros decimos que este futuro es así, que queremos lo mismo y que la felicidad, ¿no? Nuestra depende solamente de las cosas, entonces de tener cada vez y consumir más, ¿no? Entonces, de este modelo capitalista, si decimos que eso es, que tiene que seguir produciendo, que tenemos que cambiar el carro todo el tiempo, o que tenemos que, ¿no? O sea cambiarlo todo, las cosas tienen su tiempo de vida, hay que cambiarlas y todo el tiempo eso no tiene sentido, ¿no? Y que eso nos hace felices. Entonces, tenemos que pelear otra manera de ser feliz y vendérsela, o sea, y proponérsela a la gente, porque la gente no se imagina, pensamos que esta es la forma y nos hemos convencido de que esta es la forma y no tenemos otra. Y entonces ahí hay una pelea de sentidos de la vida. Eso es en el fondo, la pelea por sentidos de la vida. Y entonces, y eso tiene que ver con la protección de la naturaleza, si nosotros cuál es nuestra relación con ella, si la vamos a someter, seguir sometiendo y hasta que poner en riesgo todo, o qué queremos, ¿no es cierto? Queremos una vida más tranquila, más armónica.
Entonces, o sea, ¿qué propuesta tenemos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida y qué sentido se la planteamos al resto? Si esta forma de vida que tenemos, a mí me parece terrible, cada vez más fea, ¿no? Pero, o sea, pero nosotros a veces uno tiene miedo al abandono, a cambiar, ¿no? Pero es posible algo diferente. Empezar a hablar de algo diferente, ¿no? Que de cuidarnos, de cuidar el mundo, de cuidar, mira cómo estamos viviendo esta locura que tenemos. Eso no es vida, ¿no? Es un sufrimiento permanente, pero parece que es difícil, ¿no? Es difícil y eso son narrativas, lucha de discursos que hay que dar, que son temas más de fondo, ¿no? Y que se relacionan a todo esto que hemos hablado, está relacionado, pero es una pelea más de visión de futuro, de hacia dónde tenemos que ir. Exactamente. Habiendo dicho eso y agradeciéndote, Ana, yo creo que fue una exposición muy buena. Realmente te agradecemos muchísimo desde Zeus haber compartido con nosotros. También tenemos un pequeño anuncio que es para personas que estén en Chile, porque desde Zeus estamos realizando eso mismo. Estamos trabajando un poquito en estas perspectivas de futuro. Entonces, vamos a estar realizando diálogos de juventudes entre 18 y 35 años respecto a soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ya? Entonces estos van a ser el 2 y el 4 de septiembre, aproximadamente como a las 7 de la tarde. Y aparte, la semana previa va a haber un pequeño seminario web en el que vamos a presentar algunas personas que están trabajando en estas materias para ver qué es lo que se puede hacer en Chile. Ya. Así que eso. Muchísimas gracias a todas y todos por haber estado aquí y que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Buenas Hasta luego, noches, gracias. adiós. Matías, una Sí, Hasta luego, pregunta. muchas ¿Te paso gracias. mi PPT para que sí, lo por puedan favor, revisar? por ¿Ya? favor. Ya, Te lo agradezco. Ya. ya. Muchas gracias. Ay, Chao, gracias. chao, Chao. gracias a ustedes. No sé qué, que no sé por qué no sale. ¿Lo puedo pasar? Sí, no te preocupes, yo te lo, te lo pido por correo. Eso, muchas gracias. Chao.